Título del libro: Las luces de septiembre. Autor: Carlos Ruiz Zafón. Editorial: Lectulandia. Narrado por Yarit Emanuel Romero Guzmán. Capítulo 5. Un castillo entre las brumas. El veleo de Ismael afloró puntualmente entre el veleo del calima que acariciaba la superficie de la bahía. Irene y su madre tranquilamente sentadas en el porche, desgustando una taza de café con leche, intercambiaron una mirada. «No hace falta que te diga», empezó Simón. «No hace falta que lo digas», respondió Irene. «¿Cuándo la última vez que tú y yo hablamos de los hombres?», preguntó su madre. «Cuando cumplí los 7 años y nuestro vecino Claude me convenció para que le diese mi falda a cambio de sus pantalones». «Menuda pieza. Tenía solo 5 años, mamá». «Si son así a los 5 años, imagínate a los 15, 16. Simón suspiró. 17 años, Dios mío. Su hija planeaba fugarse con un viejo lobo del mar. Entonces estamos hablando de un adulto. Solo es año y pico mayor que yo. ¿Dónde me dejaste eso a mí?» «Tú eres cría». Irene sonrió pacientemente a su madre. Simón, su abuelo, no tenía futuro como sargento. «Tranquila, mamá. Sé lo que hago. Eso es lo que me da miedo». El velero cruzó la pequeña bocana de la cala. Ismael lanzó un saludo desde el bote. Simón observaba al muchacho con una ceja alzada, señal de alerta. «¿Por qué no sube y me lo presentas, mamá?» Simón asintió. De todos modos, no albergaba esperanzas de que semejante ardid diciese fruto. «Hay algo que tenga que decirte», ofreció Simón en franca retirada. Irene le propinó un beso en la mejilla. «Decíame buen día». Sin esperar respuesta, Irene corrió hasta el embarcadero. Simón contempló cómo su hija tomaba de la mano a aquel extraño que para sus suspicaces de ojo mucho tenía poco, y saltaba un bordo de su velero. Cuando Irene se volvió a saludar a su madre, forzó una sonrisa y devolvió el saludo. Luz vio que rumbo a la bahía, bajo un sol resplandeciente, tranquilizador, sobre la baranda del porche, una gran gaviota, tal vez otra madre en el crisis, la observaba con resignación. «No es justo», le dijo la gaviota. «Cuando nacen nadie te explica que acabará haciendo lo mismo que tú a su edad». El ave, ajena a tales consideraciones, siguió el ejemplo de Irene y echó a volar. Simón sonrió en su propia ingenuidad y se dispuso a volver a Cameron. «El trabajo todo lo cura», se dijo. En algún momento de la travesía, la orilla lejana se transformó en apenas una línea blanca tendida entre la tierra y el cielo. El viento de este impulsaba las velas de quinaos y a la proa del velero se abría en camino sobre un manto cristalino de reflejos esmeraldas, a través del cual podían entreverse el fondo. Irene, cuya única experiencia previa a bordo de un barco había sido la breve travesía de unos días atrás, contemplaba boquiabierta la hipnótica belleza de la bahía. Desde que aquella nueva perspectiva, la casa del cabo se había reducido a una muesca blanca entre las rocas, y la fachada de colores vivos del pueblo parpadeaban entre los reflejos que ascendían del mar. A lo lejos, la cola de una tormenta colgaba hacia el horizonte. Irene cerró los ojos y escuchó el sonido del mar a su alrededor. Cuando los abrió de nuevo, todo seguía ahí, en real. Una vez encauzado el rumbo, poco más le quedaba a Ismael que contemplar a Irene, que parecía estar bajo los efectos de un encantamiento marino. Con metodología científica, inició su observación por sus pálidos tobillos, ascendiendo lenta y concienzudamente hasta detenerse en el punto en el que la falda velaba con inusitada impertinencia la mitad superior de los muslos de la muchacha. Procedió entonces a evaluar la afortunada distribución de su esbelto torso. Este proceso se prolongó por un espacio indefinido de tiempo, hasta que inesperadamente sus ojos se posaron sobre los de Irene, e Ismael advirtió que su inspección no había pasado desapercibida. «¿En qué estás pensando?», preguntó en ella. «En el viento», mintió impecablemente Ismael. «Está cambiando y se desplaza hacia el sur. Suele ocurrir cuando hay tormenta. He pensado que te gustaría rodear
El cabo, primero la vista espectacular. ¿Qué vista?, preguntó inocentemente Irene. Esta vez no había duda, pensó Ismael. La muchacha le estaba tomando el pelo, haciendo caso omiso de las ironías de su pasajera. Ismael llevó el velero hasta el vértice de la corriente que bordeaba el arrecife a 1 milla del cabo. Tan pronto rebasaron la frontera, sus ojos pudieron contemplar la inmensidad de la gran playa desierta y salvaje que extendía hasta la neblina que envolvía el monte Saint-Michel, un castillo que alzaba entre la bruma. «Eres de Bahía Negra», explicó Ismael. «Las llaman así porque son aguas mucho más profundas que Bahía Azul, que es básicamente un banco de arena de apenas 7 u 8 metros de profundidad, un varadero». A Irene toda aquella término marina le sonaba un mandarín, pero la rara belleza que desprendía aquel paraje le erizaba el vello de la nuca. Su mirada reparó en lo que parecía una oquedad en la roca, sus fauces abiertas en el mar. «Esa es la laguna», dijo Ismael. «Es como un óvalo cerrado a la corriente y conectado al mar por una estrecha abertura. Al otro lado está la cueva, los murciélagos. Ese es el túnel que adentraba la roca. ¿Ves? Al parecer, en 1746, una tormenta empujó un galeón pirata hacia ellos. Los restos del barco y los piratas siguen ahí». Irene le dedicó mirada escéptica a Ismael. Podía ser un buen capitán, pero en lo relativo a mentir era un simple grumete. «Es la verdad», matizó Ismael. «Yo voy a bucear a veces. La cueva se adentra en la roca y no tiene fin». «¿Me llevas ahí?», preguntó Irene, fingiendo creer la absurda historia del corsario fantasma. Ismael se sonrojó levemente. Aquello sonaba a continuidad, a compromiso, en una palabra, a peligro. «Hay murciélagos de ahí, no, hombre», advirtió un chico incapaz de encontrar un argumento más disaurioso. «Me encantan los murciélagos, ratitas voladoras», señales que ella, empeñada en seguir tomándole el pelo. «Cuando quieras», dijo Ismael, bajando las defensas. Irene le sonrió cálidamente. Aquella sonrisa desconcertaba totalmente a Ismael. Por unos segundos no recordaba si el viento soplaba del norte o si la quilla era una especialidad de repostería, y lo peor era que la muchacha parecía advertirlo. Tiempo para un cambio de rumbo. En un golpe de timón, Ismael viró prácticamente en redondo al tiempo que volteaba a la vela mayor, escorando el velero hasta que Irene sintió la superficie del mar acariciando su piel. «Una lengua de frío», la muchacha gritó entre risas. Ismael le sonrió. Todavía no sabía bien lo que había visto en ella, pero estaba seguro de una cosa: no podía quitarle sus ojos de encima. Rumbo al faro, anunció. Segundos más tarde, cabalgando sobre la corriente y la mano invisible del viento a sus espaldas, en quianeros, se deslizó como una flecha sobre la cresta del arrecife. Ismael sintió como Irene se aferró a su mano. El velero atronaba como si apenas tocase el agua, una estela de espuma blanca dibujando guirnaldas a su paso. Irene miró a Ismael y advirtió que él contemplaba a su vez. Por un instante sus ojos perdieron en ella, e Irene sintió que esos muchachos le apretaban suavemente la mano. El mundo no había estado tan lejos. A media mañana, el día que Simón Suabel cruzó las puertas de la biblioteca personal de Lázaro Etienne, que ocupaba la inmensa sala ovalada en el corazón de Cameron. Un universo infinito de libros ascendía en una espiral babilónica hacia un claraboya de cristal tintado. Miles de libros por unos segundos. Simón contempló boquiabierta la visión, su mirada atrapada en la nieblina evanescente que danzaba en ascenso hacia la bóveda. Tardó casi 2 minutos en advertir que no estaba sola ahí. Una figura pulcramente trajeada ocupaba un escritorio bajo un rayo de luz que caía en vertical desde la claraboya. Al oír sus pasos, Lázaro se volvió y, cerrando el libro que estaba consultando, un viejo tomo de su aspecto centenario, encuadernó una piel negra. Le sonrió amablemente, una sonrisa cálida y contagiosa. «Ah, mándame a Suabel. Bienvenida a mi pequeño refugio», dijo incorporándose.
No deseaba interrumpir, al contrario, me alegro de que lo haya hecho, dijo Lazarus. Quería hablar con usted acerca de un pedido de libros que deseo hacerle, firma de Arthur Farage. Arthur Farage en Londres. El rostro de Laura Lazarus se iluminó. La conoce. Mi esposo solía comprar libros ahí en sus viajes a Boddington Arcade. Sabía que no podía haber escogido personas más idóneas para este puesto, dijo Lazarus. Sonrió Simón. ¿Qué tal si discutimos esto en torno a una taza de café? Y invito. Simón asintió tímidamente. Lazarus sonrió de nuevo y devolvió el grueso tomo que sostenía en las manos a su lugar entre ciertos otros volúmenes semejantes. Simón la observó mientras la hacía y sus ojos no pudieron dejar de advertir el título que podía leerse. Labrando a mano sobre el lomo una sola palabra desconocida e identificable. Poco antes del mediodía, Irene vislumbró el islote del faro. A proa, Ismael decidió rodear para cometer la maniobra de aproximación y atacar una pequeña ensenada que albergaba el islote rocoso y arisco. Para entonces Irene, gracias a la explicación de Ismael, ya estaba más versada en las artes navegatorias y en la física elemental del viento. De este modo, siguiendo sus instrucciones, ambos lograron capear el empuje de la corriente y deslizó entre el pasillo de acantilados que conducía el viejo embarcadero del faro. El islote era apenas un pedazo de roca deslodada que emergía a la bahía. Un consolidable colonia de gaviotas anidaba ahí, algunas de ellas a su paso. Irene pudo ver antiguas casetas de madera caracomidas por décadas de temporales y su abandono. El faro en sí era una esbelta torre coronada por unas linternas de prismas que se erguía sobre una pequeña casa, apenas una planta, la vieja vivienda del farero. Aparte de mí, las gaviotas, alguno que otro cangrejero, nadie había venido aquí en años, dijo Ismael, sin contar el fantasma del buque pirata, bromeó Irene. El muchacho condujo el velero hasta el embarcadero y saltó a la tierra para asegurar el cabo de proa. Irene siguió su ejemplo. Tan pronto el que estuvo conmemorativamente amarrado, Ismael tomó un cesto con provisiones que su tía le había dejado preparado bajo la convicción de que no había modo de abordar a una señorita con estómago vacío y que había que atender a los instintos por dar prioridad. Ven, si te gustan las historias de fantasmas, eso te va a interesar. Ismael abrió la puerta de la casa del faro e indicó a Irene que lo prediciese. La muchacha de adentro en la vieja vivienda y sintió como si acabase de dar un paso de 2 décadas, haciendo el pasado todo seguía intacto. Bajo una capa de niebla formada por la humedad de 3 años y años, decenas de libros, objetos y muebles permanecían intactos, como si un fantasma se hubiese llevado al farero de madrugada. Irene miró a Ismael fascinada. Esperó a ver el faro, dijo el muchacho. La tomó de la mano y la condujo hacia la escalera, que ascendió en espiral hasta la torre del faro. Irene se sentía como si una intrusa al invadir aquel en el tiempo y a la vez como una aventura a punto de desvelar un extraño misterio. ¿Qué pasó con el farero? Ismael se tomó su tiempo para responder. Una noche cogió su bote y dejó el islote. No se molestó ni a recoger sus cosas. ¿Por qué haría una cosa así? Nunca lo dijo, contestó Ismael. ¿Por qué crees tú que no? ¿Por qué crees tú que lo hizo? Por miedo. Irene tragó saliva y miró por encima de su hombro, esperando un momento a otro encontrarse con el espectro de aquella bella mujer ahogada, ascendiendo como un demonio de luz por la escalera del caracol, con las garras extendidas hacia el rostro blanco como porcelana y 2 círculos negros en torno a sus ojos encendidos. No hay nadie aquí, Irene, solo tú y tú, dijo Ismael. La muchacha sintió mucho convencimiento. Solo gaviotas y cangrejos, exacto. La escalera desembocaba en la plataforma del faro, una atalaya sobre el islote desde que la podía contemplar. Toda bahía azul. Ambos salieron al exterior.
La brisa fresca, la luz resplandeciente, desvanecía cuanto ecos fantasmales invocaba el interior del faro. Irene respondió profundamente y se dejó invocar la misión que solo podía contemplar del lugar. Gracias por traerme aquí, murmuró. Ismael asintió, desviando nerviosamente la mirada. ¿Te apetece comer algo? Me muero de hambre, anunció de guisa. Ambos se sentaron al extremo de la plataforma del faro y con las piernas colgando en el vacío procedieron a dar buena cuenta de los manjares que ocultaba la cesta. Ninguno de ellos tenía realmente mucho apetito, pero comer mantenía las manos y la mente ocupada. A lo lejos Bahía Azul dormía bajo el sol de la tarde ajena. Cuanto sucedía en aquel islote apartado del mundo. Tras tres tazas de café y una eternidad más tarde, Simón se encontraba todavía en compañía de Lázaro, ignorando el tiempo. Lo que había empezado como una simple charla amistosa se había transformado en una larga y profunda conversación acerca de libros y viajes antiguos, recuerdos. Tras apenas unas horas tenía la sensación de conocer a Lázaro de toda la vida. Por primera vez en meses se descubrió a sí misma desenterrando dolorosos recuerdos de 2 últimos días en la vida de Armand y experimentando una grata sensación de alivio al hacerlo. Lázaro escuchaba con atención y respetuoso silencio. Sabía cuándo desviar la conversación, a cuándo dejar fluir los recuerdos libremente. Le costaba pensar en Lázaro como en su patrón. A sus ojos, el fabricante de juguetes se parecía más a un amigo, un buen amigo. A medida que avanzaba la tarde, Simón comprendía entre el remordimiento y una vergüenza casi infantil que en otras circunstancias, en otra vida, aquella rara comunión entre ambos tal vez podría haber sido semilla de algo más. La sombra de su viudedad y el recuerdo flotaba en su interior como el rastro de una temporada, del mismo modo en que la presencia invisible de la esposa enferma de Lázaro mojaba la atmósfera de Cámara. Testigos invisibles. Le bastaron unas horas de simple conversación para leer una mirada de fabricante de juguetes que idéntico pensamiento cruzaba su mente. Esta historia continuará.